Donald Trump finalmente tomó una decisión. Los Estados Unidos de América están imponiendo un nuevo paquete de sanciones contra las estructuras del Ministerio de Defensa ruso, y Siria, el antiguo aliado más cercano de Moscú en el Medio Oriente, aceptó reducir radicalmente la importación de petróleo ruso a cambio del levantamiento de las últimas sanciones estadounidenses contra la propia Siria. Ambas decisiones afectan el mismo punto, el dinero que Rusia recibe para la guerra, solo que desde diferentes ángulos. Una limita directamente las estructuras militares de la Federación Rusa y la otra reduce aún más los ingresos ya desplomados por la venta de petróleo ruso. En pocas palabras, este es probablemente el primer golpe serio por parte de Estados Unidos en el último año. Y, finalmente, Washington por fin ha vuelto a imponer sanciones contra la Federación Rusa. En este episodio analizaremos ambos acontecimientos en detalle, tanto las sanciones directas como el corte de suministro de petróleo a Siria. Mi nombre es Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, denle like al episodio y por favor dejen cualquier comentario debajo de este video. Entonces comencemos con la noticia más reciente sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un aviso en el Registro Federal que nos dice a nosotros sobre el hecho de que las sanciones contra el Ministerio de Defensa ruso entraron formalmente en vigor desde el 24 de julio, pero esto no se anunció oficialmente de inmediato. En el documento del Departamento de Estado de EEUU se indica directamente la base y a continuación cito: el 24 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas previstas en la sección tercera de la Ley de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en relación con Irán, Corea del Norte y Siria. O sea, el pretexto formal no es la propia guerra de Rusia contra Ucrania, sino la acusación de colaborar y difundir armas de destrucción masiva en relación con 3 países a la vez: Irán, Corea del Norte y Siria. Aquí es importante entender lo lento que es el aparato de Estados Unidos, pero también lo consistente que es. O sea, en cuanto a Ucrania, hay que entender que por la guerra contra Ucrania, las sanciones contra Rusia seguirán llegando durante varios años, incluso cuando la guerra termine. Digamos así, en Siria ya hay un nuevo gobierno desde hace casi 2 años. El régimen de Bashar Assad cayó hace mucho tiempo, pero las sanciones todavía siguen llegando. Ahora, ¿quiénes exactamente están bajo las restricciones? Y aquí la lista es bastante detallada. Se han impuesto sanciones contra 2 departamentos del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en particular la Dirección Principal de Misiles y Artillería y la Dirección de Investigaciones Avanzadas, Interfuerzas y Proyectos Especiales, así como contra las fuerzas terrestres de Rusia en general. Y el Centro de Apoyo Logístico número 1061. Bueno, y para Ucrania esto, por supuesto, es una buena señal, ya que Estados Unidos regulará aún más cualquier suministro para los militares rusos. Además, no solo directamente, sino también a través de terceros países. Además de las estructuras militares, en la lista entraron 2 empresas, Gideon Alpha e International Invest Company, incluyendo sus filiales y cualquier sucesor legal. Y además, las sanciones también afectaron a 5 personas físicas específicas: Andrei Gusev, Andrei Kosolapov, Vladislav Morozhik, Alexander Prikhotko y Sergei Tsibarev. ¿Qué significa todo esto? En la práctica, las sanciones impuestas, en particular, prohíben a las agencias federales de los Estados Unidos comprar bienes, tecnologías o servicios a las personas y organizaciones incluidas en la lista. Además de esto, las entidades estadounidenses tienen prohibido brindar cualquier tipo de apoyo a estas personas y organizaciones, vender productos de uso militar o emitir las licencias correspondientes. Y estas sanciones se han impuesto por 2 años con la posibilidad de prórroga. Y aquí hay un detalle importante para entender todo el contexto. Esta no es la primera tanda de restricciones similares y claramente no será la última. Al mismo tiempo que se publica la noticia sobre las sanciones contra el Ministerio de Defensa de Rusia, en Estados Unidos también se está discutiendo otro proyecto de ley de sanciones más amplio contra Rusia.
Ese mismo, que los demócratas criticaron como un pretexto para otorgarle a Donald Trump amplios poderes para imponer aranceles contra cualquier país que ayude a Moscú a evadir las restricciones. Esa es la misma ley de sanciones infernales de Lindsey Graham. Es decir, las sanciones puntuales contra administraciones militares específicas van en paralelo con el trabajo en un paquete mucho más amplio, que ya no afecta directamente a las estructuras del ejército ruso, sino a quienes compran petróleo y gas a Rusia. Ahora, la segunda parte del tema de hoy, y esta sí tiene que ver directamente con el dinero para la guerra. Siria, según datos de Reuters, acordó reducir drásticamente la importación de petróleo ruso como parte de las negociaciones en curso con Estados Unidos para levantar las últimas grandes sanciones contra la propia Siria. Bueno, vamos a analizar por qué esta es una noticia importante y dónde está la ironía, y cómo esto está relacionado con las sanciones contra la propia Rusia. En realidad son dos historias muy conectadas. Damasco lleva muchos años bajo duras sanciones estadounidenses, impuestas aún durante el anterior régimen de Bashar al-Assad, y parte de esas sanciones siguen vigentes hasta hoy, incluso a pesar del cambio de poder en Siria y su giro político hacia Occidente. Bueno, no lo dije en vano, el aparato estatal de Estados Unidos es bastante lento, pero aún así actúa de forma consecuente. Al mismo tiempo, Siria llegó a depender mucho del petróleo ruso, a pesar de su propio rumbo prooccidental. Es más, con la esperanza de conservar sus bases militares en Siria, incluso con el nuevo gobierno, Rusia aumentó significativamente el suministro de petróleo barato a Siria ya después de la caída del régimen de Bashar Assad. Es decir, Siria, que hoy es amiga de Washington, durante años siguió comprando petróleo a Moscú, simplemente porque no había alternativas o eran mucho más caras. Y Moscú, como un ente absolutamente carente de principios, incluso después de la caída de su propio régimen títere de Bashar Assad, solo aumentó el suministro de petróleo a Siria, como diciendo, bueno, claro, derrocaron a Bashar Assad, pero no pasa nada, seguiremos suministrándoles petróleo. Y ahora Damasco plantea la cuestión claramente, levanten las sanciones que quedan y reduciremos drásticamente la compra de petróleo ruso hasta dejar de comprarlo por completo. Y aquí quiero señalar que Siria depende del petróleo ruso no por su propia voluntad, sino por necesidad, y los funcionarios sirios piden primero que se levanten las sanciones para que la República de Siria pueda encontrar alternativas. Porque ahora, debido a que las sanciones siguen vigentes, nadie más quiere trabajar con Siria. Dicen que es un país sancionado y que es mejor no involucrarse. O sea, la lógica de Damasco es la siguiente: levanten las restricciones y tendremos la oportunidad de encontrar otros proveedores, y entonces fácilmente podremos dejar de depender de Moscú. En realidad no nos interesa mucho, y un representante del sector energético sirio declaró directamente que Damasco ya está buscando nuevos proveedores y anunció, según sus palabras, cambios radicales en la política energética del país. Y aquí es interesante que si Estados Unidos levanta las sanciones, lo más probable es que lo hagan, eso realmente significaría una ruptura en las relaciones con Moscú. Porque muchos se preguntaban por qué Siria, por ejemplo, todavía mantiene bases militares rusas en su territorio. Y aquí hay una situación muy complicada, aunque en realidad es muy simple. Mientras Siria dependa del petróleo ruso, no puede negarle a Rusia el despliegue de bases militares, porque si lo hace, Rusia en ese mismo momento cortará completamente el suministro de petróleo. Rusia también lo entiende y sabe que si Siria encuentra una alternativa, probablemente le pedirán que se retire de ese país y Moscú tendrá que quitar todas sus bases militares. Es decir, es una especie de vínculo en el que si Estados Unidos levanta las sanciones y Siria encuentra una alternativa y la encontrará fácilmente, entonces Rusia no solo pierde el mercado de venta de petróleo, sino que además pierde de hecho, sus bases militares en ese país. Ahora hablemos de lo que hay detrás de este estatus de sanciones de Siria. Esta también es una parte importante del contexto. El Departamento de Estado de los Estados Unidos otorga el estatus de Estado patrocinador del terrorismo a aquellos países que, según el departamento, brindan apoyo a organizaciones terroristas. Y así, Siria estuvo durante muchos años precisamente en este estatus bajo el gobierno anterior, y el levantamiento de las restricciones restantes es parte de un proceso más amplio de integración del nuevo gobierno sirio en el sistema internacional después del cambio de régimen. Ahora,
Unamos estas dos historias porque son dos caras de la misma moneda y también vamos a analizar en qué consiste el golpe de las sanciones contra Rusia. Miren este vínculo. Por un lado, Estados Unidos limita directamente a estructuras específicas del Ministerio de Defensa ruso, departamentos responsables del suministro de misiles y artillería y de desarrollos militares avanzados. Es decir, están atacando la capacidad del ejército ruso de adquirir tecnologías y componentes a través de terceros países. Creo que para los ucranianos esto lamentablemente no será una noticia, pero en los misiles rusos todavía se encuentran algunos componentes occidentales. Este es precisamente un golpe a esa capacidad. Por otro lado, Washington al mismo tiempo está quitándole a Rusia otro gran comprador de petróleo. Además, un antiguo aliado militar y político de Moscú en Medio Oriente, a través del cual se realizaban importantes volúmenes de suministros. Y aquí vale la pena agregar, como se dice, un contexto reciente que hace que esta noticia sea aún más delicada para el Kremlin. El refinación de petróleo dentro de la propia Rusia ya ha caído al nivel más bajo de los últimos más de 20 años. Según estimaciones de Bloomberg, en julio, la refinación de petróleo fue de solo 3.36 millones de barriles por día. Eso, por cierto, es el mínimo desde mayo de 2002. Es decir, casi en todo un cuarto de siglo y durante todo el periodo de gobierno de Vladimir Putin. En mi canal de Telegram Pichi News el enlace está en la descripción de este video. Por cierto, ayer publiqué una gráfica muy interesante que muestra perfectamente esta caída en el refinación de petróleo y es realmente radical. Para comparar, en el periodo de 2020 a 2025, las refinerías rusas procesaban en esta misma época del año un promedio de más de 5.5 millones de barriles por día. Es decir, la cifra actual es aproximadamente un tercio menor que la norma estacional. La razón es una serie récord de ataques de drones ucranianos contra instalaciones petroleras. En particular, solo el mes pasado, 18 plantas fueron atacadas, incluyendo las más grandes de Rusia. Es la refinería de Omsk, que se encuentra a más de 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Ahora vamos a juntar todo esto. El procesamiento de petróleo ruso, incluso sin sanciones, ya ha sido devastado por ataques en el interior del territorio. Ahora a esto se suma la pérdida de otro comprador, Siria. Siria, que ha reducido drásticamente sus compras y muy probablemente con el tiempo pedirá a los rusos que se retiren del país y se lleven sus bases militares. Por cierto, Georgia también está rechazando gradualmente el petróleo ruso y al mismo tiempo un nuevo paquete de sanciones estadounidenses contra estructuras militares específicas responsables del suministro al ejército. Es decir, el golpe va en tres direcciones a la vez: a la producción de productos petroleros dentro de la propia Rusia, a los canales de venta en el extranjero y a las agencias militares que luego gastan estos recursos en la guerra. ¿Qué significa esto para el desarrollo futuro de los acontecimientos? Las sanciones contra departamentos específicos del Ministerio de Defensa, siendo honesto, son una medida relativamente puntual que difícilmente paralizará de inmediato al ejército ruso. Listas similares de personas físicas y organizaciones se actualizan regularmente, y Moscú desde hace mucho tiempo ya ha establecido mecanismos para evadirlas a través de, estructuras intermediarias y terceros países. Es decir, esto ya está bien afinado, y Moscú sabe cómo evadir las sanciones. Por eso, el efecto a largo plazo mucho más significativo será precisamente la pérdida del mercado petrolero sirio. Si Damasco realmente reduce drásticamente las compras, eso apretará aún más el cerco sobre la ya colapsada refinación de petróleo dentro de Rusia. Cabe señalar también lo que sucederá con la propia Siria en caso de que se levanten las sanciones contra ella. Esto podría convertirse en un precedente para una futura reorientación de toda la política energética de Medio Oriente por parte del nuevo gobierno sirio hacia proveedores occidentales y árabes y no rusos. Teniendo en cuenta que Rusia durante años ha utilizado su presencia militar en Siria como un instrumento de influencia en Medio Oriente, la pérdida incluso de una parte de esa influencia por la vía petrolera es un golpe no solo en lo económico, yo diría que ni siquiera tanto en lo económico, porque ahora los observadores atentos dirán, bueno, ok, sí, no son volúmenes tan grandes y es Siria la que compra ese petróleo. Pero el punto es que esto es un golpe a las posiciones geopolíticas de Moscú en la región en general. A Rusia, seamos honestos, la están expulsando completamente de Medio Oriente, de Asia Central, donde antes no solo andaba, sino que literalmente bailaba. Ahora la están sacando de ahí por completo. Y muchos también pueden ver este claro ejemplo
de cómo un país que se liberó de la influencia de la Rusia mugrosa de repente empezó a prosperar. Siria podría convertirse en ese escaparate. En resumen, el 4 de agosto coincidieron dos decisiones que afectan diferentes partes de la máquina militar y económica rusa. Son sanciones específicas contra las estructuras del Ministerio de Defensa responsables de abastecer al ejército, y la decisión de un antiguo aliado de Oriente Medio de reducir drásticamente la compra de petróleo ruso a cambio de su propia reintegración en el sistema internacional. En general, aunque sean pequeños pasos, Estados Unidos está actuando, y eso ya me gusta más. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. Y si aún no lo han hecho, denle like. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video, o pueden hacerse patrocinadores en YouTube. Les estaré muy agradecido por eso. Eso es todo, cuídense mucho. Hasta luego a todos.